¿Qué tal? Bienvenidos a Zona Fisio. Mi nombre es Sergio Trujillo, médico profesor y amante de la fisiología humana. En el presente video abordaremos la segunda parte del tema, la célula y sus funciones, hablando acerca de los sistemas funcionales de la misma, donde se hablará acerca de ingestión y digestión de sustancias, así como de una revisión de la relación entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Comencemos. Como sabemos, la célula necesita de nutrientes y otras sustancias para poder sobrevivir, reproducirse y realizar sus funciones. Casi todas estas sustancias atraviesan la membrana celular por difusión y transporte activo. La difusión básicamente es el paso de las sustancias a través de la membrana debido a movimientos aleatorios. Estas pueden pasar a través de poros en la membrana, si son liposolubles, a través de la matriz lipídica de la membrana. Por otro lado, el transporte activo implica el transporte real de una sustancia a través de la membrana por una estructura física de carácter proteico que penetra en todo el ancho de la membrana. Las partículas más grandes entran en la célula mediante una función especializada de la membrana celular, la endocitosis. Las formas principales de endocitosis son la pinocitosis y la fagocitosis. La pinocitosis se refiere a la ingestión de partículas diminutas que forman vesículas de líquido extracelular y partículas dentro del citoplasma celular. En la siguiente imagen se ejemplifica el proceso. Las moléculas se unen a receptores concentrados en hendiduras en la superficie de la membrana y son específicos del tipo de proteína que se va a absorber. Después, las hendiduras se invaginan hacia el interior y las proteínas que rodean a la invaginación hacen que se cierre los bordes sobre las proteínas unidas, llamadas clatrina, y un poco de líquido extracelular. Inmediatamente después, la porción invaginada de la membrana se rompe separándose de la superficie de la célula, formando una vesícula de pinocitosis dentro del citoplasma de la célula. Es importante mencionar que para que esto suceda, será necesaria la presencia de ATP, ya que es transporte activo y calcio. Continuando con la fagocitosis, esta se refiere a la ingestión de partículas grandes como bacterias, células enteras o porciones de tejido degenerado. Se produce del mismo modo que la pinocitosis, excepto porque implica la participación de partículas grandes y no moléculas. Por esto mismo es realizada únicamente por macrófagos tisulares y algunos leucocitos. Esto inicia al igual que la pinocitosis cuando una partícula se une a su receptor. Después, ocurre una evaginación de la zona de la membrana continua a la unión de la partícula con su receptor hasta que se rodea toda la partícula. Cada vez más receptores unen a la partícula para finalmente formar una vesícula fagocítica cerrada, tal como se demuestra en la imagen. La actina y otras proteínas rodean esta vesícula para empujarla hacia el interior y separarla por fin de la membrana celular, dejando la vesícula fagocítica dentro de la célula. Tal como está plasmado en la imagen, una vez internalizadas las vesículas, ya sean pinocíticas o fagocíticas, se unirán a ellas lisosomas, los cuales vaciarán hidrolasas, formando entonces una vesícula digestiva. Este es el proceso de digestión de la célula, donde a partir de lo que ha ingresado se pueden formar aminoácidos, glucosa, fosfatos, entre otros compuestos. Lo que queda de la vesícula digestiva es llamado cuerpo residual. Este es excretado de la célula por un proceso llamado exocitosis, el cual es exactamente lo contrario a la endocitosis. Bien, pasemos al abordaje de dos orgánulos celulares muy importantes y que sin duda van de la mano: el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Cuando hablamos de estos dos componentes de la célula, rápidamente debemos de pensar en síntesis y transporte. La mayor parte de la síntesis comienza en el retículo endoplásmico. Los productos formados pasan entonces al aparato de Golgi, donde también se procesan antes de ser liberados en el citoplasma. Veamos entonces cuáles son sus funciones individuales. Comenzando por el retículo endoplásmico, recordemos que su porción rugosa contiene una gran cantidad de ribosomas. Y es aquí donde las moléculas proteicas se sintetizan, y posteriormente se dirigen ya sea al citosol o a la matriz endoplásmica. En la porción lisa del retículo se sintetizan lípidos, principalmente fosfolípidos y colesterol, los cuales ayudan al crecimiento del propio organelo.
Para evitar el crecimiento excesivo del retículo, se separan de él vesículas reticulares y migran hacia el aparato de Golgi. Continuando con el aparato de Golgi, es cierto que tiene capacidad de síntesis de algunos hidratos de carbono, sin embargo no es la principal característica de este. A medida que se forman las sustancias en el retículo endoplásmico, sobre todo proteínas, se transportan a través de los túbulos hacia el retículo endoplásmico liso, que está más cerca del aparato de Golgi. Después, las vesículas de transporte se van rompiendo y difundiendo hasta la capa más profunda del aparato de Golgi, depositando ahí su contenido. Una función importante del aparato de Golgi es compactar las secreciones del retículo endoplásmico en estructuras muy concentradas. A medida que las secreciones atraviesan las capas más extensas del aparato de Golgi, se produce la compactación y procesado. Por último, se separan las vesículas desde el aparato de Golgi que transportan con ellas las sustancias segregadas compactadas y, a su vez, las vesículas difunden a través de la célula. Si la vesícula tiene como destino el espacio extracelular, será llamada secretora y se difundirá primero hacia la membrana celular. Después se fusiona con ella y vacía su sustancia hacia el exterior por exocitosis. Finalmente, aunque no es activamente participativa en procesos de síntesis de sustancias o su transporte, la mitocondria juega un papel importante en la célula. Es su centro de energía. Después del metabolismo de los alimentos en nuestro cuerpo, los productos resultantes que contribuyen al funcionamiento de nuestro cuerpo son la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos. Estos se internalizan a la célula para reaccionar con el oxígeno. Casi todas estas reacciones oxidativas se producen dentro de la mitocondria y la energía que se libera se usa para formar el compuesto de alta energía ATP. El ATP es un nucleótido compuesto por la base nitrogenada de adenina, el azúcar pentosa ribosa y 3 radicales fosfato. Los 2 últimos radicales fosfato están conectados con el resto de la molécula mediante los denominados enlaces de fosfato de alta energía. Cuando el ATP libera su energía, se separa un radical del ácido fosfórico y se forma difosfato de adenosina, ADP. La energía liberada se usa para dar energía a muchas de las demás funciones celulares, como la síntesis de sustancia y la contracción muscular. Para reconstituir el ATP celular conforme se consume, la energía derivada de los nutrientes celulares hace que el ADP y el ácido fosfórico se combinen para formar una nueva molécula de ATP. Y todo el proceso se repite una y otra vez. Por este motivo, el ATP se conoce como la moneda energética de la célula porque se puede gastar y recomponer continuamente, con un ciclo metabólico de solo unos minutos. La energía del ATP se usa para promover 3 categorías principales de funciones celulares: transporte de sustancias a través de múltiples membranas en las células, síntesis de compuestos químicos a través de la célula y el trabajo mecánico. Algunos ejemplos de estos usos del ATP son para suministrar energía para el transporte de sodio a través de la membrana celular, para favorecer la síntesis proteica en los ribosomas y 3, para suministrar la energía necesaria durante la contracción muscular. El ATP siempre está disponible para liberar su energía rápidamente y casi explosivamente, siempre que la célula lo necesite. Perfecto. Resumiendo un poco lo visto. Aprendimos los métodos de transporte celular, la pinocitosis y endocitosis como parte de transporte activo, y la difusión considerada como transporte pasivo. También vimos el papel colaborativo que tiene el retículo endoplásmico con el aparato de Golgi para la síntesis y transporte de sustancias. Y finalmente, la importancia de la mitocondria en la formación de ATP. Estos aspectos generales del comportamiento de los organelos celulares nos ayudará a comprender temas un poco más complejos. Es por eso que vale la pena entenderlos y seguirlos estudiando. Muy bien, es todo en relación con el presente video. Los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de los videos académicos que estaremos subiendo. Además, siéntanse con la libertad de dejar en los comentarios cualquier duda que pueda surgir. Mi nombre es Sergio Trujillo y esto es Zona Fisio.